Ok, ahora vamos a ver las funciones con valor absoluto. Bueno, para las resoluciones vamos a tener en cuenta algo muy importante, es sobre la regla de correspondencia. Si tenemos y igual, o bueno, la función valor absoluto de x, donde el valor absoluto de x será igual, hay dos casos aquí. El valor absoluto de x será x, simplemente lo que está dentro del valor absoluto, si x es mayor o igual a cero. O será su opuesto, el valor absoluto será su opuesto en caso de que x sea menor que cero. Bien, no nos olvidemos de esto, ya que a partir de ello es donde vamos a estar hallando el dominio y la gráfica de la función. Muy bien, vamos a comenzar en esta parte. Tenemos la función f de x igual valor absoluto de x más 3. Bueno, nos piden hallar el dominio, el rango y la gráfica de la función. Vamos a ver en esta parte, vamos a hallar el dominio de la función. Bien, ¿qué hacíamos para hallar el dominio? Despejar y, ¿verdad? Bueno, como f de x es igual a y es igual al valor absoluto de x más 3, tenemos x más 3, valor absoluto de x más 3. Si nosotros seguimos la regla de correspondencia, todo esto será igual, bueno, simplemente lo que está dentro del valor absoluto, x más 3, en caso de que todo esto, x más 3 sea mayor o igual a cero. O también será su opuesto, o sea, menos, entre paréntesis, x más 3, si todo lo que está dentro del valor absoluto, x más 3, perdón, a ver, en esta parte tenemos x más 3 sea menor que cero. Siguiendo esto, la regla de correspondencia, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos valor absoluto de x más 3. ¿Quién es esto? F de x, ¿verdad? Pero f de x es igual a y. Entonces tenemos, a ver, y va a ser igual a x más 3. ¿Qué te parece si acá despejamos x? Entonces tendríamos x, perdón, acá sería x mayor o igual a menos 3. Lo mismo en esta parte, vamos a efectuar acá, tenemos menos x, menos 3. Acá vamos a despejar x. Tendríamos x menor que menos 3. Bien, ya tenemos y. Ahora, ¿cuál sería el dominio de la función? Bueno, el dominio de la función sería el intervalo, perdón, la unión de estos dos intervalos. Entonces, en esta parte tendríamos el dominio de la función. A ver, la unión de estos dos intervalos sería, tenemos acá de menos infinito hasta menos 3. Esto va abierto, unido con, bueno, acá me dice x mayor o igual a menos 3, entonces sería de menos 3 cerrado. Y esto se va hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función será igual. Bueno, como aquí menos 3 está abierto, pero aquí menos 3 está cerrado, por lo tanto, la unión sería de menos infinito hasta más infinito. Es decir, el dominio de la función sería todos los números reales. Listo, ya tenemos el dominio. Ahora nos tocaría hallar el rango de la función. Bien, para hallar el rango, simplemente es cuestión de analizarlo nada más. Tenemos la función y igual valor absoluto de x más 3. Bien, ¿qué hacemos acá? Solamente vamos a analizar cómo sería el comportamiento de toda esta expresión, el valor absoluto de x más 3. Bueno, esto por propiedad siempre va a resultar mayor o igual a cero, ¿verdad? Entonces, como todo esto es igual a y, quiere decir que y tomaría los valores, en este caso de cero cerrado, y esto se va hacia el más infinito. Por lo tanto, el rango de la función sería este intervalo de cero cerrado y esto se va hacia el más infinito. Bien, ya tenemos el dominio, el rango. Ahora vamos a ver en esta parte la gráfica de la función.
Bueno, para hacer la gráfica vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a agarrar este tramo que está acá. Vamos a tomarlo como si fuera una función. A este acá, mira, x más 3 vamos a tomarlo como una función. Tenemos y igual a x más 3. En este caso, x tiene que ser mayor o igual a menos 3. Bueno, este acá sería una función lineal, ¿verdad? Entonces, para la gráfica de esta función vamos a tabular en esta parte. Vamos a darle tres valores nada más, suficiente. Ahora, para dar los valores de x, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice acá. X tiene que ser mayor o igual a menos 3. Entonces, vamos a empezar en esta parte con menos 3. Ahora vamos a darle otro valor, en este caso mayor que menos 3, ya que nos dice que x tiene que ser mayor o igual a menos 3. Entonces voy a darle un valor menos 2, otro valor menos 1. Bien, reemplazamos cada uno de estos valores. A ver, en esta parte en la función, reemplazando tendríamos menos 3 más 3 sería 0. Menos 2 más 3 sería 1. Y menos 1 más 3 sería 2. Bien, ya tenemos la primera parte de la gráfica. Ahora vamos a agarrar este otro. Vamos a tomarlo como una función a esta expresión menos x menos 3. Tenemos y igual a menos x menos 3. En este caso, x tiene que ser menor que menos 3. Bien, lo mismo, vamos a tabular como de acá. Vamos a poner en esta parte x, y. Vamos a darle tres valores nada más. Muy bien. A ver, para darle los valores de x, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice acá. X tiene que ser menor que menos 3. Ahora la pregunta será, ¿tomaré como un valor para x menos 3 o no? Bueno, para la gráfica es necesario, a pesar de que nos diga menor o mayor, tenemos que tener en cuenta el número que nos indica aquí. Entonces tenemos menos 3, vamos a darle un menos 3. ¿Qué pasa si yo no reemplazo para x igual a menos 3? Bueno, en realidad estaría perdiendo una parte de la gráfica. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el tema de inecuaciones? Dibujamos la recta, en esta parte menos infinito, más infinito, ¿no? A ver, ubicarle en la recta numérica este intervalo, ¿cómo es? Nos dice x menor a menos 3. Entonces vamos a suponer que en este punto sería menos 3. En este caso, como nos dice menor a menos 3, va a partir desde este punto. Como simplemente nos dice menor, entonces este punto iría abierto. Y esto se iría hacia el menos infinito, de esta forma. Una flechita para indicar que continúa hacia el menos infinito. Entonces, esta de aquí, este intervalo ubicando en la recta numérica sería más o menos de esta forma. Este punto menos 3 sería abierto porque nos dice simplemente menor. Entonces, más o menos así será la idea de graficar esta función. Bien, vamos a reemplazar otro valor para x. Tenemos, a ver, x menor a menos 3. Vamos a reemplazar menos 4. Otro valor menos 5. Listo. Reemplazamos cada uno de estos valores. Menos 3. Bueno, con este menos sería 3. 3 menos 3 sería 0. Ahora, este menos 4, con este menos de afuera sería 4. 4 menos 3 sería 1. Y acá 5 menos 3 sería 2. Listo, ahora sí, vamos a graficar. Bien, vamos a ubicar esta función que tenemos aquí. Tenemos y igual a x más 3 con x mayor o igual a menos 3. Bien, vamos a graficar, vamos a ubicar los puntos. Tenemos para x igual a menos 3. En este caso, cada cuadrito va a equivaler a una unidad. Tenemos para x menos 3 sería menos 1, menos 2, menos 3. Para y sería 0 en esta parte. Bueno, como nos dice x mayor o igual a menos 3, esta recta sería el eje x, ¿verdad? Entonces, este punto, ¿cómo iría? Cerrado, porque nos dice mayor o igual. Entonces, este punto va a ir cerrado. Bien. Ahora, para x igual a menos 2, esta parte sería para x menos 2, para y sería 1. Más o menos aquí.
Luego para x igual a menos 1, para y sería 2. Esta parte. Ahora, la gráfica de esta función, la función lineal sería, vamos a verificar en esta parte. Desde este punto, a ver, tenemos desde este punto y esto se va hacia el más infinito. Vamos a ubicar una flechita, quiere decir que la recta continúa hacia el más infinito. Eso respecto al eje X y respecto al eje Y también. Ahora nos tocaría graficar esta función. Vamos a ubicar los puntos. Tenemos, a ver, para X igual a menos 3, para Y sería este mismo punto, ¿no? Pero como nos dice, X tiene que ser menor que menos 3, en esta parte tiene que ir abierto. Entonces en esta parte, este punto sería abierto. Solamente para esta función nada más. Vamos a continuar ubicando los puntos. Para X menos 4, acá sería menos 3, menos 4, para Y sería 1. Ahora para X igual a menos 5, para Y sería 2 en esta parte. Y vamos a graficar. A ver, tenemos desde menos 3 abierto, entonces sería desde este punto. Esto con respecto al eje X. Y esto sería, a ver, perdón, vamos a dibujar acá la recta. Bien, de esta forma sería la gráfica de la función valor absoluto de x más 3. Bien, vamos a ubicar acá los detalles. Este punto sería, para x sería menos 3 y para y sería 0. Bien, tenemos en esta parte el eje X y esto sería eje Y. Ahora, en esta parte tenemos una intersección con el eje Y. ¿Cuál sería este punto? A ver, en este punto sería, yo sé que en este punto X es igual a 0. ¿Y cuál sería el valor de Y? Bueno, simplemente es reemplazar en la función cuando X es igual a 0. Vamos a reemplazar. Vamos a hallar el valor de Y cuando X es igual a 0. 0 más 3 sería 3. ¿Cuánto sería valor absoluto de 3? Simplemente sería 3. Quiere decir que este punto, cuando X es igual a 0, Y en este caso sería 3. Por lo tanto, este punto sería 0,3. Bien, ya tenemos demostrado en esta parte. A ver, el dominio de la función serían los reales. Vamos a ver la gráfica. Tenemos dominio, serían todos los reales. Eje X. A ver, tenemos todo esto. Y esto se va hacia el más infinito, o sea, de menos infinito hacia el más infinito, serían todos los reales. X puede tomar cualquier valor real. Ahora, respecto al eje Y, ¿cómo sería? A ver, tenemos el rango de la función de 0 cerrado, y eso se va hacia el más infinito. Ahora acá sería respecto al eje Y, desde 0, desde este punto, esto se va hacia el más infinito. Listo, ya tenemos demostrado el dominio, el rango de la función y finalmente la gráfica de la función. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, tenemos la siguiente función. Vamos a hallar en esta parte del dominio. Bueno, para hallar el dominio, vamos a partir de esta expresión. Tenemos valor absoluto de un medio de x más 1. Vamos a poner en esta parte, tenemos valor absoluto de un medio de x más 1. Bien, utilizando en esta parte la regla de correspondencia, tenemos, a ver, esto va a ser igual, bueno, todo lo que está dentro del valor absoluto, un medio de x más 1. En este caso, cuando un medio de x más 1 sea mayor o igual a 0. O también será el opuesto de todo esto
Entre paréntesis vamos a poner un medio de x más 1 cuando un medio de x más 1 sea menor que 0. Bien, a partir de esto vamos a llegar a todo lo que está acá. Vamos a darle forma. Entonces tenemos, bueno, acá tengo menos. Entonces acá multiplico todo por menos lo que está acá. Tendríamos menos valor absoluto de un medio de x más 1. Esto va a ser igual. Bueno, cuando multiplico con menos 1, este acá también se va a multiplicar con menos 1. Tendríamos menos, entre paréntesis voy a poner un medio de x más 1. Esto es cuando un medio de x más 1 es mayor o igual a 0. En esta parte, menos por menos sería más. Tendría solamente un medio de x más 1. Y esto es cuando un medio de x más 1 es menor que 0. Bien, ahora tengo menos valor absoluto de toda esta expresión. Bueno, acá tengo restado con un 1. Entonces también vamos a restarle 1 acá. Tenemos, a ver, menos valor absoluto de un medio de x más 1. Esto va a ser igual, perdón, acá tengo que sumarle, perdón, restarle 1. Entonces le resto 1. Y acá, ¿qué también tengo que hacer? También tengo que restarle 1. Bueno, efectuando este menos a cada uno de los términos, multiplicando tendría menos un medio de x menos 1. Sumándole este menos 1 sería menos 2. Bien, acá tengo un medio de x más 1. Al momento de restarle 1, tendría simplemente un medio de x. Y bueno, acá la condición, un medio de x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y acá un medio de x más 1 tiene que ser menor que 0. Bien, ya le dimos forma a todo esto. Ahora, ¿todo esto quién sería? Esto no es f de x, ya que son iguales. Pero f de x no es y. Entonces, en esta parte tendríamos y igual. Vamos a copiar tal igual lo que está acá. Tenemos menos un medio de x menos 2. Vamos a despejar x en esta parte. Tendría x mayor o igual a menos 2. Ahora acá tendría un medio de x cuando un medio, bueno, vamos a despejar x también. Tendría x menor que menos 2. Bien, ahora en esta parte ya tendríamos el dominio de la función. El dominio de la función sería la unión de estos dos intervalos. O sea, sería la unión del intervalo de menos infinito hasta menos 2 abierto, unido con de menos 2 cerrado hasta más infinito. Bueno, la unión de estos intervalos sería en esta parte, el dominio de la función serían los reales. O sea, de menos infinito hasta más infinito. Bien, ya tenemos el dominio. Ahora vamos a hallar en esta parte el rango de la función. Bueno, para hallar el rango, simplemente vamos a analizar la función. Tenemos y igual menos valor absoluto de un medio de x más 1 menos 1. Bien, a ver, tengo valor absoluto de toda esta expresión y esto por propiedad siempre va a resultar mayor o igual a 0. Pero con este menos de afuera, entonces todo esto sería menor o igual a 0. Y restado con este 1, como tengo menos 1, entonces todo esto sería menor o igual a menos 1. Por lo tanto, el rango de la función sería, en este caso sería de menos infinito hasta ¿dónde? Hasta menos 1. Aquí va cerrado. Bien, ya tenemos el rango. Ahora vamos a ver en esta parte la gráfica. Bien, para la gráfica vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a agarrar esta parte de aquí. Vamos a tomarla como una función. Tenemos, a ver, y igual a menos un medio de x
menos 2 para x mayor o igual a menos 2. Bien, vamos a graficar esta función. Vamos a tabular para eso. Tenemos x, y. Vamos a reemplazar para x tres valores. ¿Cuáles serán esos tres valores? Bueno, tiene que ser mayor o igual a menos 2. Entonces vamos a empezar con menos 2. Ahora un número mayor que menos 2 porque me dice x mayor o igual a menos 2. Entonces voy a reemplazar menos 1 y otro valor 0. Bien, reemplazamos cada uno de estos valores en la función de acá. A ver, tenemos menos 2. Bueno, con este menos sería 2. 2 entre 2 sería 1. 1 menos 2 sería menos 1. Menos 1, reemplazando en esta parte tendríamos un medio. Menos 2, esto sería menos 3 medios. Bueno, reemplazando para x igual a 0, tendría menos 2. Bien, ahora vamos a agarrar esta parte. Vamos a tomarla como una función también. Tenemos y igual un medio de x. Para x menor que menos 2. Vamos a graficar esta función. Vamos a tabular. Bien, reemplazamos valores para x. En este caso tiene que ser menor que menos 2. Pero como en el ejercicio anterior, a pesar de que te diga menor, vas a tomar siempre a este número o al número que tengas. En este caso tengo menos 2, vamos a empezar con menos 2. Ahora un número menor que menos 2, menos 3 por ejemplo, y menos 4, tres valores suficientes. Reemplazamos cada uno de estos valores en esta función, tendríamos menos 2, bueno acá sería menos 1, y ahí sería menos 3 medios, y acá sería menos 2. Bien, ponemos valores aproximados en esta parte. A ver, menos 3 medios en decimales sería menos 1, perdón, menos 1,5. Y lo mismo acá. Bien, ahora sí, vamos a graficar. A ver, tenemos para x valores todo negativo y para y también sería todo negativo. Entonces vamos a graficar por acá. Bueno, en este caso voy a hacer que dos cuadritos equivalga a una unidad. Vamos a poner en esta parte los números. Bien, ahora sí, vamos a graficar. Tenemos la primera función para x igual a menos 2, para y sería menos 1, en esta parte. Pero en esta parte veo que tengo x mayor o igual a menos 2. Como me dice mayor o igual, entonces este punto irá cerrado. Ahora el siguiente, para x igual a menos 1, para y sería menos 1,5. Otro valor, para x igual a 0, para y sería menos 2. Bien, ya tenemos los puntos, ahora vamos a graficar. Bien, tenemos, a ver, la función y igual a menos 1 medio de x menos 2, para x mayor o igual a menos 2. Bien, tenemos la otra función lineal. A ver, vamos a ubicar los puntos. Tenemos para x igual a menos 2, para y sería menos 1 en esta parte. Pero como me dice x menor a menos 2, entonces este punto iría abierto. Ahora para x igual a menos 3, para y sería menos 1,5 por aquí. Para x igual a menos 4, para x sería menos 2.
Bien, ya tenemos la gráfica. Bueno, dentro de la gráfica vamos a analizar en esta parte el dominio de la función. A ver, tenemos dominio de la función, los valores que toma x. En este caso me dice que son todos los reales, todos los números reales. A ver, nos enfocamos en la recta, el eje x. A ver, tenemos la gráfica de esta forma. Está partiendo desde menos infinito, toda esta parte. Bueno, como acá tengo un punto que es abierto y cerrado, bueno, lo mismo de acá, ¿no? La unión sería todos los reales, ¿verdad? Entonces, este punto también se incluye. Entonces, tenemos el rango, los valores de x, que esto se va hacia el más infinito. Ahora, ¿cuál toca? Tenemos el rango de la función. A ver, para hallar el rango de la función, a ver, vamos a analizar en la gráfica. Tenemos el rango de la función de menos infinito hasta menos 1 cerrado. A ver, el rango de la función respecto al eje y. Vamos a analizar en esta parte desde el punto menos 1, vamos a irnos hasta menos infinito, toda esta parte. Y lo mismo acá. Esta flechita quiere decir que continúa la recta. Entonces tenemos de menos infinito hasta menos 1 cerrado. Eso sería el rango de la función. Bien, ya tenemos todo demostrado, el dominio, el rango. Dentro de la gráfica hemos dividido en dos partes, en este caso como una función lineal, y finalmente la gráfica de la función. A ver, vamos a indicar en esta parte, este punto sería, ¿cuál sería este punto? Para x menos 2 y para y sería menos 1. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Bien, tenemos la siguiente función f de x. Vamos a hallar en esta parte el dominio de la función. Bueno, para hallar el dominio vamos a hacer el mismo método del ejercicio anterior. Vamos a darle forma a toda esta expresión. Vamos a empezar desde valor absoluto de 1 menos x. Bien, por la regla de correspondencia esto va a ser igual. A ver, simplemente lo que está dentro del valor absoluto cuando 1 menos x sea mayor o igual a 0. O puede ser de que también sea su opuesto, o sea, menos, entre paréntesis, 1 menos x cuando 1 menos x sea menor que 0. Bien, como acá tengo menos, entonces vamos a multiplicar por menos 1. Sería menos valor absoluto de 1 menos x. Esto va a ser igual. Bien, vamos a multiplicar por menos 1. En esta parte tendríamos, a ver, de una vez, sería menos 1 más x, cuando 1 menos x es mayor o igual a 0. Ahora, en esta parte tendría menos por menos sería más, entonces solamente quedaría 1 menos x cuando 1 menos x es menor que 0. Bien, ahora voy a restarle 2, menos valor absoluto de 1 menos x, vamos a restarle 2, esto va a ser igual. Bueno, acá tendría menos 1, menos 2 sería menos 3. Vamos a poner x menos 3. Cuando, bueno, acá vamos a despejar x, tendríamos x menor o igual a 1. Ahora acá tendríamos 1 menos x restado con 2 sería, 1 menos 2 sería menos 1 menos x. Despejamos x en esta parte, tendríamos x mayor a 1. Bien, ya le dimos forma a todo esto. Bueno, como esto es igual a f de x y f de x es igual a y, entonces tendríamos y va a ser igual a x más 3, perdón, x menos 3, cuando x sea menor o igual a 1. Y también será, en este caso, menos 1 menos x, cuando x sea mayor que 1. Bien, a partir de esto ya tendríamos el dominio de la función. A ver, el dominio será la unión de estos dos intervalos, o sea, de menos infinito hasta 1, cerrado, unido con de 1 abierto hasta más infinito. Por lo tanto, acá sería, el dominio de la función sería todos los números reales.
Bien, ya tenemos el dominio. Ahora vamos a ver en esta parte el rango de la función. Bien, para hallar el rango, simplemente vamos a analizar la función. Tenemos f de x es igual a y, esto va a ser igual menos valor absoluto de 1 menos x, menos 2. Bien, yo sé que todo esto va a ser menor o igual a 0, ¿verdad? Con este, bueno, restado con este 2 sería, todo esto sería menor o igual a 2. Como todo esto es igual a y, entonces tendríamos en esta parte el rango de la función, los valores que tomaría y. En este caso, como me dice menor o igual a menos 2, entonces sería de menos infinito hasta menos 2 cerrado. Muy bien, ahora sí, vamos a ver en esta parte la gráfica de la función. Bien, para la gráfica vamos a tomar esta parte, vamos a tomarla como una función. Tenemos y va a ser igual a x menos 3. En este caso, para x tiene que ser menor o igual a 1. Vamos a tabular esta función, tenemos, a ver, vamos a darle tres valores para x. Bueno, en este caso tiene que ser menor o igual a 1. Entonces vamos a empezar con 1. Ahora, un número menor a 1 sería 0 y menos 1. Bien, reemplazamos cada uno de estos valores en esta parte. 1 menos 3 sería menos 2. 0 menos 3 sería menos 3. Menos 1 menos 3 sería menos 4. Bien, ahora vamos a agarrar esta parte. Vamos a agarrarlo como una función. Tenemos menos 1 menos x. Bueno, en esta parte x tiene que ser mayor que 1. Lo mismo vamos a tabular. A ver, vamos a reemplazar los valores de x que sean mayor que 1. Vamos a empezar con 1, un valor mayor que 1, por ejemplo 2 y 3. Reemplazamos estos valores en esta parte. A ver, menos 1, tenemos menos 1 sería menos 2. Ahora, menos 1 menos 2 sería menos 3. Menos 1 menos 3 sería menos 4. Listo, ahora sí vamos a graficar. A ver, tenemos valores de x positivo y negativo. Valores de y todo negativo. Bien, ahora sí, vamos a graficar. Tenemos en esta parte para x igual a 1, para y sería menos 2. Bueno, como acá tengo x menor o igual a 1, entonces este punto sería cerrado. Ahora para x0, para y sería menos 3. El otro para x igual a menos 1, para y sería menos 4. Bien, vamos a graficar. Tenemos la recta desde este punto y esto se va hacia el menos infinito respecto al eje x y respecto al eje y. A ver, la otra parte tenemos para x igual a 1, para y sería menos 2 este punto. Bueno, como tengo x mayor a 1, entonces este punto sería abierto. Ahora, para x igual a 2, para y sería menos 3.
El otro valor para x igual a 3, para y sería menos 4. Bien, ya tenemos nuestra gráfica de la función. Vamos a ver el dominio a partir de la gráfica de esta función. Tenemos, a ver, el dominio sería todos los números reales. Respecto al eje X, tenemos, a ver, esto va de menos infinito, toda esta parte, y eso se va hacia el más infinito. Y eso sería los números reales, todos los números reales. Ahora, el rango de la función sería de menos infinito hasta menos 2 cerrado. O sea, de menos infinito, esto va respecto al eje Y, de menos infinito hasta ¿dónde? Hasta menos 2. Bueno, como aquí está cerrado, este punto de rojo significa que está cerrado, pero lo que está alrededor del rojo significa que está abierto. Y eso corresponde a esta gráfica, o bueno, a esta función. La función f de x igual a menos x menos 1 para x mayor que 1. Bien, ya demostramos el dominio, el rango y la gráfica de la función. Bien, vamos a pasar al siguiente. Bien, vamos a continuar con la siguiente función. Ok, para hallar el dominio de la función, vamos a partir de esta expresión, tenemos valor absoluto. A ver, sería valor absoluto de un medio de x al cuadrado menos 2. Bueno, esto va a ser igual, por la regla de correspondencia, esto va a ser igual a un medio de x al cuadrado menos 2, si un medio de x al cuadrado menos 2 es mayor o igual a 0. O también puede ser un medio, perdón, acá sería el opuesto de todo lo que está dentro del valor absoluto, si un medio de x al cuadrado menos 2 sea menor que 0. Bien, ahora en esta parte vamos a restarle un tercio. A ver, tendríamos un medio de x al cuadrado menos 2, esto va a ser el valor absoluto, menos un tercio, esto va a ser igual. Bueno, acá tendría un medio de x al cuadrado menos 2 menos un tercio sería menos 6 menos 7 tercios. Si un medio de x al cuadrado menos 2 es mayor o igual a 0. Y asimismo, bueno, efectuando este menos pasaría o afectaría a cada uno de los términos. Entonces sería menos un medio de x al cuadrado más 2. Restado con este un tercio tendríamos menos un tercio. Efectuando a este de acá tendría 6 menos 1 sería 5. Entonces tendría menos un medio de x al cuadrado más 5 tercios. Esto cuando un medio de x al cuadrado menos 2 es menor que 0. Bien, todo este de aquí sería f de x, ¿verdad? Lo que está acá. Entonces, como f de x es igual a y, entonces tendríamos y va a ser igual, a ver, un medio de x al cuadrado menos 7 tercios, si un medio de x al cuadrado menos 2 es mayor o igual a 0. Ahora tenemos menos un medio, x al cuadrado más 5 tercios, cuando un medio de x al cuadrado menos 2 es menor que 0. Bien, a partir de acá vamos a hallar el dominio de la función. Bueno, eso será pues el intervalo de la solución de lo que salga en esta inecuación y lo que está acá. Entonces vamos a resolverlo por separado. Tenemos la siguiente inecuación, a ver. Tenemos un medio de x al cuadrado menos 2 mayor o igual a 0. La solución que salga en esta parte se va a unir con un medio de x al cuadrado menos 2 menor que 0. Bien, vamos a resolver cada una de estas inecuaciones.
Bueno, en esta parte voy a multiplicar todo por 2 para eliminar la fracción. Tendría x al cuadrado menos 4 mayor o igual a 0. Ahora, factorizando esto tendría x más 2 por x menos 2 mayor o igual a 0. Bien, solamente lo dejo ahí. Vamos a continuar con esta parte. Bueno, todo esto sería lo mismo que saca, ¿no? Entonces, eso factorizando quedaría x más 2 por x menos 2. En este caso tiene que ser menor que 0. Bien, vamos a llevarlo a la recta numérica. Bien, a ver, en esta parte, utilizando los puntos críticos, tendríamos el intervalo. Bueno, vamos a ubicar primero los puntos acá, sería menos 2 y 2. A ver, este de aquí, x pertenecería al intervalo de menos infinito hasta menos 2 cerrado, unido con de 2 cerrado también, y eso se va hacia el más infinito. Y este otro, a ver, como nos dice menor que 0, entonces sería el intervalo de menos 2 abierto hasta 2 abierto. El dominio de la función sería la unión de estos intervalos. Bueno, la unión sería, a ver, en esta parte vamos a poner, el dominio de la función sería de menos infinito hasta más infinito. Y eso sería todos los números reales. Bien, ahora nos toca en esta parte hallar el rango de la función. Bien, para hallar el rango tenemos la función. Simplemente vamos a analizarlo. Esto sería valor absoluto de 1/2 de x al cuadrado menos 2 menos 1/3. Bien, este de acá es siempre mayor o igual a 0, esto por propiedad. Restado con este 1/3 quiere decir que todo esto es mayor o igual a menos 1/3. Como todo esto es igual a y, entonces y pertenecería, en este caso, y mayor o igual a menos 1/3. Por lo tanto, ya tendríamos, vamos a poner en esta parte, ya tendríamos el rango de la función. En este caso sería el intervalo de menos 1/3, y eso se va hacia el más infinito. Bien, ya tenemos el rango, ahora nos faltaría en esta parte la gráfica. Bien, para la gráfica vamos a dividirlo en dos partes, ya que tenemos en esta parte y igual a todo esto, vamos a copiar nada más. Tenemos y igual a 1/2 de x al cuadrado menos 7/3. Si x, perdón, 1/2 de x al cuadrado menos 2 es mayor o igual a 0. Bueno, este acá sería lo mismo que este acá, ¿o no? En este caso, x, ¿a qué intervalo pertenecería? Bueno, sería, a ver, en esta parte, x pertenece, todo esto de aquí, x pertenece al intervalo de menos infinito hasta menos 2 cerrado, unido con de 2 cerrado, ya eso se va hacia el más infinito. Bien, ya tenemos el intervalo al cual pertenece x. Ahora vamos a tabular. A ver, ¿qué valores vamos a dar para x? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta a qué intervalo pertenece x. Como tengo el intervalo de menos infinito hasta menos 2, vamos a utilizar esta parte primero. Vamos a empezar con menos 2. Luego vamos a darle un valor menor a menos 2, por ejemplo menos 3. Suficiente con dos valores nada más. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte, el otro intervalo. Tenemos de 2 cerrado, vamos a empezar con 2. Luego un valor mayor que 2, por ejemplo 3. Listo, en total vamos a estar reemplazando para x 4 valores. Estos valores, ¿dónde reemplazamos? En este de acá, en esta función. Entonces reemplazando tendría, a ver, y va a ser igual, menos 2 al cuadrado sería 4, entre 2 sería 2. 2 menos 7/3 sería 6 menos 1, perdón, 6 menos 7 sería menos 1, entre 3.
Bien, ahora para x igual a 3 tendríamos menos 3 al cuadrado sería 9. 9 medios menos 7 tercios sería, acá sería 27 menos 14. A ver, menos 20, perdón, 27 menos 14 sobre 6. ¿Cuánto sería lo que está en el numerador? Sería 13 sobre 6. Por lo tanto, acá tendríamos 13 sextos. Ahora para x igual a 2. Bueno, para x igual a 2 sería lo mismo que está acá, el resultado de y. Entonces sería menos un tercio. Y acá también sería 13 sobre 6. Listo, ya tenemos todo tabulado. Ahora faltaría esta parte. Bien, tenemos la función y igual a menos un medio de x al cuadrado más 5 tercios. En este caso, un medio de x al cuadrado menos 2 tiene que ser menor que cero. En esta parte, resolviendo esta inecuación de segundo grado, sería lo que está acá, ¿verdad? Todo esto. Bueno, en esta parte x pertenecería al intervalo. En este caso, como me dice menor que cero, sería perdón, acá sería de menos 2 abierto hasta 2 abierto. Bien, ahora sí, vamos a tabular. Bien, reemplazamos los valores para x. Para eso tenemos que tener en cuenta a qué intervalo pertenece x. En esta parte, como tengo de menos 2 abierto hasta 2 abierto, entonces vamos a empezar de menos 2. Ahora vamos a darle un valor mayor a menos 2, pero menor que 2. En este caso voy a reemplazar menos 1, 1 y voy a llegar hasta 2. Bien, suficiente 4 valores. Bien, reemplazamos para x igual a menos 2 en esta parte. Ahora tendríamos y igual menos 2 al cuadrado sería 4. Entre 2 sería 2, pero acá tengo menos, sería menos 2 más 5 tercios. Eso sale, a ver, menos 6 más 5 sería menos 1. Menos un tercio. Ahora para x igual a menos 1 sería, a ver, bueno, me estaría saliendo menos un medio más 5 tercios. ¿Cuánto sale esto? A ver, multiplicamos en aspa, tendría menos 3 más 10 sobre 6. Y esto me sale 7 sextos. Bueno, en esta parte, reemplazando para x igual a 1, también estaría saliendo 7 sextos. Y lo mismo acá. Para x igual a 2 sería y igual a menos un tercio. Bien, vamos a poner en esta parte los valores aproximados. A ver, menos un tercio en decimales sería aproximadamente menos 0,3. 13 sobre 6 sería 2,1. Menos un tercio, bueno, lo mismo que está acá. Menos 0,3. 13 sextos también sería 2,1. Bien, lo mismo acá. Tenemos menos un tercio, eso sería menos 0,3. 7 sextos en decimales sería aproximadamente 1,1. Bien, ya tenemos todos los valores aproximados. Ahora sí, vamos a graficar. A ver, tenemos valores para x positivos y negativos. Para y sería positivos y negativos también. Bueno, en este caso voy a hacer que dos cuadritos equivalga a una unidad.
Bien, ahora sí, vamos a ubicar los puntos. Vamos a empezar en esta parte. Tenemos la función, bueno, esto sería como una función cuadrática, ¿no? Vamos a ubicar los puntos. Tenemos para x igual a menos 2. A ver, para x igual a menos 2, para y sería menos 0,3. Menos 0,3 más o menos por aquí. Continuamos, para x menos 3, para y sería 2,1. Por aquí sería. Ahora, para x igual a 2, para y sería menos 0,3. Para x igual a 3, para y sería 2,1. Bien, ya tenemos todos los puntos. Ahora, ¿cómo será la gráfica? Bueno, este de aquí, esta función es una función cuadrática, ¿verdad? Quiere decir que la gráfica va a ser una parábola. En este caso, cuando el coeficiente principal es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y si fuera negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, como su coeficiente principal es positivo, entonces quiere decir que se abriría hacia arriba. Solamente vamos a enfocarnos por un momento en todo lo que está acá. Solamente esto nada más, vamos a enfocarnos por un momento. Vamos a hacer la gráfica. Como el coeficiente principal es positivo, entonces tendríamos más o menos de esta forma. Bien, más o menos así sería la gráfica de esta función. Sin embargo, x pertenece a este intervalo. Entonces, vamos a poner en esta parte, ver, hay que enfocarnos en el eje x. A ver, x pertenece de menos infinito a menos 2 cerrado. Entonces, la gráfica, como tenemos de menos infinito, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta menos 2. Quiere decir que toda esta parte no formaría parte de la gráfica. ¿Hasta dónde? Tenemos del intervalo de menos infinito a menos 2 unido con de 2 cerrado. Quiere decir que sería desde esta parte respecto al eje x y esto se va hacia el más infinito. Esta flechita indica que la gráfica continúa. Ahora, esta parte sería la gráfica de toda esta función, de todo esto. Bien, ya tenemos la gráfica de esto, ahora faltaría lo que está acá. Vamos a ubicar los puntos. A ver, tenemos para x igual a menos 2. Vamos a enfocarnos en toda esta parte nada más. Tenemos para x igual a menos 2. Para x igual a menos 2, para y sería menos 0,3. Justo aquí. Ahora, para x igual a menos 1, para y sería 1,1 en esta parte. Ahora, para x igual a 1, para y también sería nuevamente 1,1. Finalmente, para x igual a 2 y para y sería menos 0,3, justo aquí. Bueno, teniendo en cuenta este acá, donde x pertenece al intervalo de menos 2 cerrado, perdón, de menos 2 abierto hasta 2 abierto, estos puntos, lo que está aquí, ¿cómo irían abiertos? Bien, a ver, bien, ya tenemos todos los puntos. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de la función? Bueno, como esta función es una cuadrática, en donde su coeficiente principal es negativo, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo, de esta forma. Entonces, vamos a graficar acá. A ver, más o menos sería de esta forma. Bien, algo así sería la gráfica. Pero como en esta parte x pertenece de menos 2 abierto hasta 2 abierto, esto respecto al eje x,
Entonces quiere decir que este tramo, esta parte, no debería formar parte de la gráfica lo que está acá. Entonces simplemente lo borramos. Bien, esto sería el resultado final de la gráfica. Pero aquí falta algo. ¿Cuál sería este punto de acá? Bueno, como es una parábola, quiere decir que tiene un vértice. A ver, vamos a hallar este punto. Bueno, esta recta, perdón, esta curva, ¿a qué función pertenece? Lo que está acá, ¿verdad? Entonces, en esta parte, a ver, tenemos la función, vamos a hallar su vértice. Entonces, en esta parte vamos a hallar el vértice. ¿Vértice de qué función? De esta función. Entonces, tenemos la función y igual a menos un medio de x al cuadrado más 5 tercios. Bien, nuestro objetivo es hallar los valores de h y k. Entonces, vamos a darle esta estructura, y menos k igual a por x menos h, todo esto al cuadrado. Bien, vamos a darle esa forma a partir de la función que tenemos. Bueno, este 5 tercios lo voy a pasar al primer miembro, entonces tendrían y menos 5 tercios, esto va a ser igual, menos un medio de x al cuadrado. Y a partir de aquí ya podría identificar el valor de h y el valor de k. Vamos a poner en esta parte. A ver, h valdría 0 y k, ¿cuánto valdría? 5 tercios. Bueno, 5 tercios en decimales sería 1.6, si no me equivoco, aproximadamente 1.6. Quiere decir que el vértice, a ver, este punto que está aquí sería el vértice 0.5 tercios, perdón, 0,5 tercios. Este de aquí sería el vértice. Y este de aquí sería pues la gráfica de la función. Bien, ya tenemos todo demostrado, el dominio de la función, el rango. Dentro de la gráfica hemos separado por partes, cada uno con su tabulación, y tenemos en esta parte el resultado final de la gráfica de la función. Bueno, en esta parte voy a agregar algo más. ¿Este punto cuál sería? Para x menos 2, para y sería menos un tercio. Y este punto sería, a ver, este punto sería para x igual a 2 y para y sería menos un tercio. Bien, ya tenemos todo. Vamos a pasar al siguiente. Bien, vamos a continuar con la siguiente función. Vamos a hallar en esta parte el dominio. A ver, para hallar el dominio, vamos a partir desde esta expresión. Tenemos valor absoluto de x al cuadrado menos 3x. Bueno, esto por la regla de correspondencia va a ser igual a x al cuadrado menos 3x si x al cuadrado menos 3x es mayor o igual a 0. Por otro lado tendremos, bueno, el opuesto sería menos entre paréntesis x al cuadrado menos 3x si x al cuadrado menos 3x es menor que 0. Bien, ahora a esto vamos a restarle 1. Tendríamos valor absoluto de x al cuadrado menos 3x menos 1. Esto va a ser igual. A ver, en esta parte tendríamos x al cuadrado menos 3x, vamos a restarle 1. Entonces será igual a todo esto en caso de que x al cuadrado menos 3x sea mayor o igual a 0. Por otro lado, este menos afectaría a cada uno de los términos, ¿verdad? Entonces tendríamos menos x al cuadrado más 3x. Ahora vamos a restarle 1. Tendríamos por acá x al cuadrado menos 3x menor que 0. Bien, toda esta expresión, ¿quién sería? F de x, ¿verdad? Todo esto sería f de x. Bueno, como f de x es igual a y, entonces tendríamos y igual a x al cuadrado menos 3x menos 1
si x al cuadrado menos 3x es mayor o igual a 0. Por otro lado tendríamos menos x al cuadrado más 3x menos 1 si x al cuadrado menos 3x es menor a 0. Bien, para hallar el dominio vamos a resolver estas inecuaciones. Vamos a resolverlo por separado. Tenemos x al cuadrado menos 3x mayor o igual a 0. Bueno, la solución que tomaría x en esta parte se va a unir con la solución que tomaría esta otra ecuación. Perdón, inecuación. Bien, vamos a resolver en esta parte. Vamos a factorizar. Tendríamos x por x menos 3 mayor o igual a 0. Bien, lo voy a dejar ahí por un momento. Vamos a ver en esta parte. Bueno, eso sería lo mismo, ¿no? X por x menos 3 factorizando ya. Y eso tiene que ser menor a 0. Bien, ahora sí vamos a llevarlo a la recta numérica. A ver, los puntos críticos sería 0 y el otro sería 3. A ver, en esta parte, ¿cuál sería el intervalo que tomaría x? Bueno, como me dice mayor o igual a 0, entonces sería de menos infinito a 0 cerrado, unido con de 3 cerrado, y eso se va hacia el más infinito. Ahora, este sería, como me dice menor a 0, entonces sería de 0 abierto hasta 3 abierto. Bien, ya tenemos los dos intervalos. La unión en este de acá sería toda la parte que está sombreada. Y eso sería perdón, acá sería el dominio de la función. Dominio de la función sería de menos infinito hasta más infinito. Y eso sería todos los números reales. Bien, vamos a ver en esta parte el rango de la función. A ver, para hallar el rango, simplemente vamos a analizar la función. Tenemos y igual valor absoluto de x al cuadrado menos 3x menos 1. Bien, todo este aquí sería siempre mayor o igual a 0, ¿verdad? Ahora, restado con este 1, sería en este caso mayor o igual a menos 1. Y como toda esta expresión es igual a y, quiere decir que y sería mayor o igual a menos 1. Por lo tanto, el rango de la función sería de menos infinito, perdón, de menos 1, y eso se va hacia el más infinito. Ya está. Ya tenemos el rango, ahora vamos a ver la gráfica. Bien, para hallar la gráfica vamos a dividirlo en dos partes. Tenemos y igual a todo esto de acá. Vamos a tomarlo como una función. Tenemos y igual x al cuadrado menos 3x. En este caso, x al cuadrado menos 3x tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, al momento de resolver esta inecuación, sería, bueno, lo que hemos visto en esta parte, ¿no? Eso sería el intervalo. Vamos a poner en esta parte. X pertenece al intervalo de menos infinito a 0 cerrado, unido con de 3 cerrado, y eso se va hacia el más infinito. Muy bien, en esta parte vamos a tabular. A ver, voy a reemplazar los valores para x. En este caso tenemos que tener en cuenta al intervalo al cual pertenece la variable x. Como tengo el intervalo de menos infinito hasta 0 cerrado, entonces vamos a empezar en esta parte. Empezamos con 0, luego un número menor a 0, por ejemplo menos 1. A ver, en esta parte tendríamos el intervalo de 3 cerrado, vamos a empezar con 3. Y ahora voy a darle un valor mayor a 3. En mi caso voy a darle 4. En total serían 4 valores.
Ahora reemplazamos cada uno de estos valores en esta parte, en esta función. A ver, al reemplazar para x igual a 0, solamente me estaría saliendo para y igual a menos 1. Reemplazando para x igual a menos 1, a ver, tendría menos 1 al cuadrado sería 1. A ver, acá sería menos 3 por menos 1 sería más 3. Menos 1. Y solamente me quedaría 3. Ahora para x igual a 3, a ver, x al cuadrado, 3 al cuadrado sería 9. Menos 3 por 3 sería menos 9. Y y valdría menos 1. Ahora para x igual a 4, a ver, tendría 4 al cuadrado sería 16. Menos 12 menos 1. 16 menos 13 sería 3. Bien, ahora vamos a trabajar con la otra parte. Tenemos y igual a todo esto. Bien, vamos a tomarlo como una función. Tenemos, a ver, y va a ser igual menos x al cuadrado más 3x menos 1. En este caso, x al cuadrado menos 3x tiene que ser menor que 0. Resolviendo esta inecuación, esto ya lo vimos en esta parte, quiere decir que x pertenecería al intervalo, bueno, como me dice menor a 0, entonces sería de 0 abierto hasta 3 abierto. Listo, ya tenemos el intervalo al cual pertenece x. Ahora sí, vamos a tabular. A ver, vamos a incluir en esta parte los valores extremos. Vamos a empezar con 0. Luego voy a darle 1, 2 y 3. Bien, reemplazamos cada uno de estos valores en esta parte. A ver, para x igual a 0 sería y igual a menos 1. Ahora, para x igual a 1 reemplazamos. Tendríamos menos 1 más 3 menos 1. 3 menos 2 sería 1. Ahora, para x igual a 2 tendríamos menos 4 más 6 menos 1. 6 menos 5 sería 1. Finalmente, para x igual a 3 tendríamos menos 9 más 9 menos 1. Acá me sale 0. Por lo tanto, y valdría menos 1. A ver, en esta parte, ¿cómo sería este punto para x igual a 1? Perdón, para x igual a 0, para y menos 1. ¿Sería abierto o no? Ya que nos dice, en este caso, x pertenece de 0 abierto hasta 3 abierto. Entonces quiere decir que este punto también sería abierto. Bien, lo pongo así para no olvidarnos nada más. Ya tenemos todos los puntos. Ahora sí, vamos a graficar. A ver, valores para x. Bueno, la mayoría son positivos. Valores de y sería, bueno, tenemos positivos y negativos. Bien, ahora sí, vamos a ubicar los puntos acá. Tenemos la primera función para x igual a 0, para y sería menos 1. Para x menos 1, perdón, por acá, para y sería 3. El otro, para x igual a 3, para y sería menos 1. Finalmente, para x igual a 4, para y sería 3. Bien, como la función es una cuadrática, quiere decir que va a ser una parábola la gráfica. Y además, como su coeficiente principal es positivo, por lo tanto, la parábola se abriría hacia arriba, ¿verdad?
Pero como tengo aquí, x pertenece de menos infinito hasta cero cerrado, unido con de 3 hacia el más infinito, entonces, ¿cómo será la gráfica? A ver, vamos a enfocarnos en el eje x. X debe pertenecer de menos infinito desde acá, de menos infinito hasta dónde? Hasta cero cerrado, unido con desde este punto 3 y eso se va hacia el más infinito. Entonces quiere decir que la gráfica sería de esta forma. Bien, ya tenemos la primera parte de la gráfica considerando el intervalo al cual pertenece x. Bien, vamos a pasar por acá. Tenemos la siguiente función. Vamos a ubicar los puntos. A ver, tenemos para x igual a 0, para y sería menos 1. Bueno, este punto ¿cómo debe ser? Debe ser abierto. Ya está. Ahora, para x igual a 1, para y también sería 1. Ahora, para x igual a 2, para y sería 1. Finalmente, para x igual a 3, para y sería menos 1. Este punto ¿cómo debe ser? Debe ser abierto. Ya está. A ver, ¿cómo será la gráfica? La función es una función cuadrática. Quiere decir que la gráfica va a ser una parábola. Y además, como su coeficiente principal es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Por lo tanto, vamos a graficar en esta parte. Vamos a tener en cuenta, en este caso, el intervalo al cual pertenece x. Tenemos de 0 abierto. Vamos a enfocarnos en el eje x. A ver, esta gráfica va a ser de 0 abierto. ¿Hasta dónde? Hasta 3 abierto, hasta este punto. Entonces, vamos a graficar. Y bien, esto ya sería el resultado final de la gráfica de la función. Bueno, acá faltaría algo. ¿Este punto cuál sería? Bueno, este punto corresponde al vértice de esta parábola, o sea, de esta función. Bueno, para hallar ese vértice podríamos hacer algo rápido, mira. Como esta curva, o sea, la parábola, está pasando por estos dos puntos, lo que está aquí, donde el valor de la abscisa en este punto es igual a 0. Y en este otro punto, el valor de x, o sea, la abscisa, es igual a 3. Luego, el punto medio de este segmento, el punto medio sería 1,5, ya que el segmento está desde 0 hasta 3, o sea, 3 unidades. Y el punto medio se encuentra justo en esta parte 1,5, por aquí. Entonces, ubicando ese 1,5 en el eje X, el cual se encuentra más o menos en esta parte, y ese 1,5 es el valor de X correspondiente al vértice de esta parábola. Bueno, como 1,5 es 3 medios en fracciones, ahora ¿cuál sería el valor de la ordenada? O sea, el valor de y. Bueno, reemplazamos en esta función para x igual a 3 medios. A ver, vamos a reemplazar. Tendríamos 3 medios al cuadrado sería 9 cuartos. Más 3 veces 3 medios sería 9 medios, pero voy a multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2. 18 cuartos. Menos 1. A este 1 lo voy a poner como 4 entre 4, para tener todos los denominadores iguales. Bien, efectuamos 18 menos 13 sería 5. 5 cuartos. Quiere decir que en esta parte, cuando x es igual a 3 medios, y sería 5 cuartos. Y esto sería el vértice de esta parábola. Bien, ya tenemos todo demostrado. A ver, el dominio de la función, vamos a ver en la gráfica, tenemos todos los números reales. En el eje X sería, mira la gráfica, parte de menos infinito, toda esta parte, y eso se va hacia el más infinito. Todos los números reales, el dominio de la función. Y al rango de la función tenemos de menos 1 cerrado y eso se va hacia el más infinito. Ahora en la gráfica respecto al eje Y, desde este punto parte de la gráfica, ¿verdad? De menos 1 y eso hasta dónde se va? Se va hacia el más infinito. Listo, demostrado dominio y rango de la función.